Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, en el momento que esté viendo este video. Bueno, estoy haciendo esta serie de videos para que puedan recordar un poquito lo que es la parábola. No lo hemos tocado muy a profundo, no hemos hecho muchos ejercicios. Y este video va a servir para eso, para que puedan realizar y ver cómo se resuelven sus ejercicios. Espero que les sirva y empezamos. Primero tenemos acá, vea esta parte de acá que son las fórmulas, le voy a dar un pequeño vistazo. Aquí tenemos la parábola. De la parábola, ¿qué se puede rescatar? Se puede rescatar el vértice en el cual intersecta la parábola, un punto en el cual va a estar dentro de la parábola, que se le llama foco, el cual este foco está alineado verticalmente, igual que la vértice. También podemos ver que tiene 90 grados, significa que es línea recta de acá, 90 grados del horizontal. Luego, ¿qué tenemos? Del punto vértice, vamos a tener afuera de la parábola una recta que está pintada de azul, que esta se la conoce como la directriz. Es una recta. A ver, ¿qué más podemos tomar aquí? También aquí tenemos el eje de simetría, que es esta línea morada, segmentada, que se puede apreciar, también conocida como el eje focal. Y bueno, a ver, nos venimos para acá. Aquí tenemos la misma gráfica, el vértice, el foco y la directriz, que es una recta. ¿Qué tienen en común el foco y la directriz? Que van a tener la misma distancia del vértice hacia la directriz y del vértice hacia el foco. Una distancia de d unidades, o en muchos casos de p. Luego, ¿qué vamos a tener? Dentro de la vértice vamos a tener la cantidad de cuánto se abre la parábola. En este caso aquí, si pueden apreciar, tenemos como una flecha que indica la cantidad 2D y acá otras 2D, que esto hace una suma de 4D, 4 veces la variable d de distancia, que esto se lo conoce como el lado recto. Lo principal, o lo que nos ayuda, es poder graficar qué tanto se va a abrir la parábola, sin mucho o muy poco. Luego, aquí tenemos algunas ecuaciones. Tenemos primero la ecuación que está el vértice en el origen, o sea, coordenada 0,0, y se abre hacia arriba. Acá lo mismo, pero se abre hacia abajo. La ecuación, ¿cuál es? X al cuadrado va a ser igual a 4 por d por y, positivo. Para el negativo, se abre hacia abajo. X al cuadrado es igual a menos 4 por d por y. Lo tenemos de esa manera. Ahora, estas mismas gráficas que se abren arriba y abajo y que se abren verticalmente, también tenemos las generales, que sería cuando el vértice se encuentra en un punto que no sea en el origen, en el punto 1,1, en el punto 10,2, en cualquier punto, en cualquier coordenada. Tenemos la ecuación que se abre hacia arriba, fuera del vértice fuera del origen, que sería vértice con las coordenadas h como acá. Llegaría, se abre hacia arriba, sería x menos h al cuadrado es igual a 4 por d multiplicado por y menos k. Ahora, se va a abrir hacia abajo. ¿Qué va a ser la diferencia? Que el signo va a ser negativo. X menos h al cuadrado es igual a menos 4d multiplicado por y menos k. Listo. Bueno, aquí bueno, ¿qué más les puedo explicar? Aquí está lo mismo, ¿no? Si la parábola, si nos dan en el problema, la parábola se abre hacia abajo, tenemos que tomar siempre en cuenta que hacia atrás va a estar la directriz, la recta de la directriz, y hacia dentro de la parábola vamos a tener el foco.
Y también sabemos que la anchura, bueno, no sé si habían dicho eso, la anchura de la parábola que tanto se va a abrir va a ser el lado recto, que va a ser igual a 4 veces la distancia. Esa distancia comparte, esa D se repite del foco al vértice y del vértice a la directriz. Y ahí tenemos otro tipo de gráficas de forma horizontal. Bueno, aquí también podemos ver lo siguiente, que es un poquito de cómo se conforma la fórmula, es lo que les dije. Luego aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener las fórmulas que yo les comenté hace un momento, solo que en la parte izquierda se tiene la ecuación del foco, de la directriz, tanto su ecuación de la parábola. Aquí va a estar la misma ecuación, solo que aquí se va a diferenciar, en vez de una D vamos a tener una P, nada más. Y también las ecuaciones por ejemplo del foco, que sería 0, P, la directriz, que va a ser la ecuación Y va a ser igual a menos P, y así va a ser para cada una de estas. Espero que lo puedan realizar eso. Así que voy a volver a repetir este ejercicio, que creo que lo repetí muy rápido. ¿Qué nos dice? Hallar el vértice, el foco y la directriz de la parábola. Trace su gráfica mostrando el foco y la directriz. Ya, lo primero que hemos hecho aquí es verificar cuál de las ecuaciones iban a ser la respuesta correcta. Aquí he puesto en el origen, fuera del origen. En el origen se tienen esas 4 ecuaciones. Fuera del origen, vértice h como acá, se tiene otras 4. Entonces, ¿qué se tiene que tomar en cuenta? Este es el ejercicio. X al cuadrado es igual a 3y. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta, eso va a ser, depende de cada uno. Podemos tomar en cuenta la variable que está al cuadrado o la variable que no está elevada al cuadrado. Eso ya depende mucho. Si tomamos en cuenta la variable que está al cuadrado, entonces tenemos que enfocarnos en la variable que está ahí, en este caso x al cuadrado, y buscamos en nuestras ecuaciones cuál empieza con x al cuadrado, la primera y la segunda ecuación. Luego vemos el signo, si es positivo o negativo. Aquí no interesa si está una fracción o está otro valor que no sea el 4, si no nos interesa el signo, es positivo o negativo. Positivo, entonces la única que nos va a servir va a ser esta de acá, que dice que está en el origen y que se abre hacia arriba. Las demás las tachamos y utilizamos esa ecuación. Luego, ¿qué vamos a hacer? Aquí tenemos la ecuación original, que sería la que se abre hacia arriba en el origen. Esta es la ecuación del ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos acá? Tenemos 4 por D por Y. Exactamente eso. Entonces, para convertirla a esta ecuación, la ecuación del ejercicio, que sería x cuadrado es igual a 3y, ¿qué tenemos? Tenemos que tratar de convertirlo a esas variables y poder hallar D, y bueno, y ya tenemos, nos faltaría D y el 4. Entonces, acá tenemos 3, este 3 lo vamos a igualar con el 4D. ¿Esto para qué? Para poder hallar el valor de la variable D. Hacemos eso y la variable D nos da como resultado 3/4, que esto es en decimales 0,75. Y aquí tenemos la respuesta. Entonces la distancia de la D o P es 0,75. Entonces, como vamos a hacer aquí, ya lo estoy poniendo. Si se acuerdan muy bien, el vértice era en el origen, 0,0. Entonces 3/4 hacia arriba, ya que sabemos que se abre hacia arriba, va a estar el punto del foco, que va a ser en el eje Y, va a ser 0. En el eje X va a ser 0 y en el eje Y va a ser 3/4, o sea 0,5. El punto va a ser más o menos por aquí. Luego, hacia abajo, que tendría que venir la directriz, vamos a tener lo siguiente. Aquí ya no va a ser un punto, sino vamos a tener que hallar la directriz. Entonces lo que yo les recomiendo aquí es, desde el vértice hacia abajo, ¿qué distancia recorre? Recorre 3/4, pero como estamos yendo al eje negativo de la variable Y,
¿qué va a pasar? No vamos a tener aquí 3/4 positivos, sino -3/4. Y aquí pueden tal vez ponerse un punto, o también, ¿no? Depende de cada uno. Y en ese punto en el que esté intersectando, trazar una recta. Y se acuerdan muy bien que esto lo vimos en algunas fórmulas que les mostré anteriormente, que en el punto que choca esto, en el punto que choca en este eje, va a ser la variable de nuestra ecuación. En este caso choca en -3/4 en el eje Y. Entonces la ecuación va a ser Y va a ser igual a -3/4 y se grafica la directriz. Así también aquí no hemos resuelto lo que era el lado recto. Aquí lo puedo aumentar. Lo voy a hacer rapidito. El lado recto es igual a, mejor lo haré con, voy a rayar aquí. El lado recto, esto era igual a 4 veces D. Si se acuerdan muy bien, D, la variable D valía 3/4. ¿Vale? Entonces si reemplazamos esto, 3/4, bueno, aquí tendría que poner primero 4 por 3/4. Se multiplica, se va a simplificar el 4, me va a quedar simplemente 3. El lado recto es 3 unidades, como lo podemos ver acá. ¿Eso qué significa? Que toda esta distancia de acá que se va a abrir tiene que ser 3 unidades. Pero este lado recto lo podemos dividir entre 2. Al dividir entre 2, de la mitad que tenemos del eje Y, aquí va a ser el lado recto medios y aquí el lado recto medios. La mitad de 3, ¿cuánto es? Es 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir? De la mitad del eje Y a la izquierda como a la derecha tiene que haber una distancia de 1,5. Entonces vamos acá 1,5. Entonces aquí tendríamos, aquí se puede anotar un punto, pero no especificar, solamente ponerlo gráficamente. Aquí 1.5, lo mismo. Entonces, ¿qué van a hacer? Del vértice trazan, intersectan el punto y hacia arriba. Aquí lo mismo. Y así más o menos, no tan bonito, pero van a poder graficar la parábola. Ya, y con eso ya vamos a tener todo lo que nos pide el ejercicio, todos los valores. Y aquí también lo está más bonito, nos daría más o menos así. Aquí más, sí, eso sería todo. Y de aquí podemos rescatar los diferentes componentes que nos pide de la parábola. El foco, que va a ser 0,075 o 3/4, y la recta que les dije, y es igual a -3/4. El vértice está en el origen y ya está, tenemos todos los datos. Pasamos al siguiente y nos venimos acá. ¿Qué nos dice? Hallar el vértice, el foco, directriz de la parábola. Trace su gráfica mostrando el foco y la directriz. Listo. En este caso, vamos a seguir aquí operando. Tenemos x más 2 al cuadrado es igual a -8. Esto multiplicado por y menos -1. Entonces, primero, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? La variable que está al cuadrado, entonces tiene un valor, ¿no? Es más 2. Entonces, estos que son en el origen no sirven ninguno. Y es la variable x, entonces estos de aquí tampoco nos sirve. ¿Qué pasamos a hacer? Ambas son, aquí tenemos ambas a x menos h al cuadrado. Entonces vemos que si no es el signo negativo, entonces va a ser esto de acá. Ya sabemos que la ecuación va a abrirse hacia abajo y el vértice va a ser en las coordenadas h como acá. Entonces hallamos lo siguiente. Ya sabemos dónde va a ser. Es muy importante aquí que trate de hacerse algo, de identificar de esta manera o alguna alternativa, porque nos sirve mucho saber a qué lado se va a abrir para realizar las diferentes ecuaciones y gráfica, métodos de gráfico. Bueno, aquí tenemos la ecuación inicial
Entonces lo primero que tenemos que hacer, todas las ecuaciones, si se dan de cuenta, las que están con paréntesis elevado al cuadrado, son negativas, tanto el cuadrado como el que multiplica la distancia acá, en esta parte. Así que si tienen un positivo, tratan de poner en paréntesis el valor en negativo. Aquí por ejemplo x menos 2. Aquí está bien. Entonces acá en la ecuación original que nos da es esta de acá, tenemos que llevarla a esa forma. Aquí tenemos 8. ¿Qué podemos hacer? Entonces 8 lo vamos a igualar a 4D. Aquí muy importante, solo vamos a igualar el valor. Digamos que es 8, puede ser cualquier otro valor, una fracción, no el signo. El signo no nos importa porque ya sabemos que es negativo. Entonces aquí igualamos 8 con 4D, hallamos el valor de D, que es 2 unidades, la distancia es 2. Está muy bien. ¿Qué más podemos hallar? Podemos hallar la vértice. El vértice, las coordenadas aquí va a ser h, ¿cuánto es? Menos 2, entonces aquí ponemos h menos 2 y k, ¿cuánto es? 1. Y aquí lo ponemos 1. Listo, ya tenemos el vértice, tenemos la distancia, tenemos todos estos valores. ¿Qué nos permite hallar? Nos permite hallar el lado recto. El lado recto va a ser igual a 4 por d, 4 por 2, 8. El lado recto es 8. Pero como sabemos que se va a dividir a la mitad cuando se abra la parábola, entonces lo podemos dividir entre 2 y nos va a dar que el lado recto va a ser 4. Entonces 4 unidades a la izquierda o a la derecha de donde se abra. Y aquí vamos a graficar ya conmigo, en el cual nosotros ya sabemos que se va a abrir hacia abajo. El vértice, justamente aquí está el vértice. Voy a ponerme otro. Aquí está. Ya está mejor. El vértice es menos 2, como listo, ya lo tenemos. Se abre hacia abajo como dijimos. Entonces el foco va a estar a 2 unidades hacia abajo. Entonces aquí va a ser 1 unidad, 2 unidades. Este punto de acá va a representar nuestro foco. ¿Qué coordenadas va a tener? En X vamos a tener el mismo, menos 2, y en Y vamos a tener menos 1. Luego 2 unidades hacia afuera, o sea aquí vamos a tener la directriz, va a ser 1, 2. Entonces acá podemos hacernos un punto en qué punto intersecta en este eje, en el, a ver, voy a hacer aquí una pequeña línea, en el 3. Entonces, ¿qué va a hacer? Esta recta de acá, ¿en qué eje intersecta? En el Y, en la unidad 3. Entonces la ecuación de esta recta va a ser Y igual a 3. Y ya tenemos todo esto. Después, el lado recto que hemos dicho que era 8, pero lo dividimos a la mitad. Del foco de aquí se pueden guiar, tiene que ver 4 unidades a la izquierda y 4 unidades a la derecha. 1, 2, 3, 4. Más o menos aquí. Un punto ahí lo marcamos, 1, 2, 3, 4 y aquí, en total dándonos 8 unidades, que sería el lado recto. Entonces de la vértice intersectamos ese punto y lo graficamos, tratamos de graficar lo mejor posible y listo. Y ya estaría la gráfica de la parábola. Ya hemos identificado cada uno de sus elementos. Aquí tenemos el foco, el vértice y la directriz. Listo. Aquí lo tenemos un poquito ya mucho mejor, una graficadora como dice GeoGebra. La directriz, el foco y su vértice. Bueno, pues pasamos al siguiente. Ya aquí en este caso nos pide hallar el vértice, foco, directriz de la parábola. Trace su gráfica mostrando el foco y la directriz. Lo mismo que los otros. Ya es el tercer ejercicio que es con el mismo método, pero esta cambia con la presentación del ejercicio. Aquí tenemos y va a ser igual a x al cuadrado menos 4x más 2. Cambia, y en estos casos se hace un pasito más que los anteriores. Después del procedimiento va a ser lo mismo. ¿Qué se va a aplicar? Se va a aplicar completando cuadrados para que esta x al cuadrado menos 4x se convierta en un binomio de esta manera.
Listo, entonces ¿qué hacemos? Tenemos aquí la ecuación, agrupamos en uno de los lados de la igualdad las variables x y luego en la otra la y también la constante. Nos quedaría de esta manera. Luego ¿qué hacemos? Esto sabe muy bien de completando cuadrados. Aquí el 4 lo replicamos acá, lo dividimos entre 2, tanto lo sumamos y restamos elevando al cuadrado. Esto se lo conoce como como completando cuadrados. Ya tenemos esto lo sacamos hacia afuera de la igualdad, lo tenemos acá, y luego podemos operar la división, que sería 4 entre 2, 2, y acá también 2. Ya está hasta aquí. Luego ¿qué hacemos? Esta x se mantiene acá dentro de lo que está en el paréntesis al cuadrado, igual x y 2, y el signo también negativo, x menos 2 al cuadrado, llegaría a ser la representación de esta ecuación al cuadrado. Ya lo tenemos eso. Acá teníamos y menos 2 y acá 2 al cuadrado va a ser 4. Menos 2 más 4 nos va a dar más 2. Ahora, ya lo tenemos muy similar a las ecuaciones de la parábola, solo que no tenemos ni un valor. Acá le estamos representando con 1. Cuando no se tiene ningún valor, siempre se puede multiplicar por 1, porque 1 multiplicado por ese término o ese factor va a seguir siendo ese término o ese factor. Entonces aquí se está utilizando un poquito de algunos axiomas, pero ustedes a este 1 simplemente lo pueden igualar a 4 veces d y hallar la variable d, que sería un cuarto, ¿no? Como lo hicimos en las anteriores. Pero acá también podemos hacer lo siguiente: si está multiplicando por 1, entonces podemos dividir 4 dividido entre 4, va a ser igual a 1. Entonces podemos sacar el 4 y dejar un cuarto. Ese un cuarto que va a representar a d. Y también acá tenemos el signo positivo, lo volvemos negativo. Siempre todos los paréntesis en estas ecuaciones de parábola deben ser negativos. Entonces ya tenemos lo siguiente: es x menos un valor al cuadrado, entonces estos de acá no sirven, las y tampoco, esta sí, es positivo, negativo, positivo, entonces esta no nos sirve. Nos serviría esta ecuación, que el vértice es h como acá y abre hacia arriba, donde ya tenemos tanto en la distancia d, sería un cuarto, ya tenemos el vértice, que sería esto de acá. Aquí tenemos el vértice, va a ser 2, esto sería h y k, acá sería menos 2 y menos 2. Lo demás lo vamos a hallar de la misma forma que les dije. Ya tenemos la distancia de KH, el vértice, hallamos el lado recto nos va a salir una unidad, el lado recto medio va a ser 0.5 y trazamos la gráfica. Para que el video no sea muy largo, lo voy a dejar. Esta parte ya yo creo que me han entendido muy bien cómo hacer. La parte clave, la parte importante sería esta de acá: tratar de convertirla en una de las ecuaciones de la parábola y también identificar. Después lo demás lo pueden resolver. Algún tipo de ayuda que se pueden hacer. Ya sabemos que si abre hacia arriba, pueden tratar de identificar, pero ya no exactamente los puntos, como ser el foco, la directriz, el vértice, pero de manera como una operación auxiliar, solamente mostrándonos una pauta de cómo llegaría a ser la gráfica. Y aquí tendríamos la gráfica completa. Nos vamos a otra. En esta nos dice: encuentre la ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas. Ya nos da algunas condiciones, en este caso nos da el foco y nos da la directriz. ¿Ya? Entonces, el foco, ¿dónde se encuentra? Acá. Bueno, aquí no dice, no le he puesto todavía, pero el vértice mencionaba que se encontraba en el origen, y aquí lo estoy poniendo el vértice, solo como 0. El foco, las coordenadas es menos 4,0 y lo tendríamos el foco más o menos por aquí. No sabemos a qué lado se va a abrir.
pero tenemos estos datos. Después nos dice que la directriz va a ser x es igual a 4. ¿Dónde está la variable x? Acá. El punto sería acá 1, 2, 3 y aquí 4 unidades. Entonces en x donde choca esta unidad de 4 sería en este eje x, 4, esta llegaría a ser nuestra directriz. Aquí le estoy poniendo como d de directriz, x igual a 4. Entonces ahora no nos va a servir mucho las fórmulas, por eso les decía también en clases que hacerlo, esto de las parábolas directamente de forma gráfica, no usando las fórmulas, es mucho mejor. Aquí tenemos el foco, tenemos la directriz. Se acuerdan muy bien que en el medio de estos dos elementos de la parábola tenemos el vértice, y el vértice se abre dentro del foco, o sea acá, y atrás está la directriz. Entonces con esto podemos intuir que se abre hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos el vértice, se va a abrir de esta manera, pero eso hay que calcular, no sabemos cuánto va a ser exactamente, y hay que hallar también la distancia d para saber qué tanto se va a abrir nuestra ecuación. Para eso, ¿qué se va a aplicar? Se va a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos. ¿Entre qué puntos? La distancia entre el foco y un punto que nos vamos a dar de la directriz. Esto de acá, de este punto de acá del foco al punto P, el cual llegaría a ser esto de acá. Si se acuerdan muy bien, del vértice hacia el foco teníamos d unidades y aquí d unidades. También nos hubiéramos tomado este punto para hallar directamente d, pero vamos a aplicar esto. Hallamos esa distancia. Esta parte voy a tratar de ser muy simplificada, de forma simplificada y rápida. Aquí solamente vamos a hacer lo que siempre hemos hecho en esta parte de distancia entre puntos. Reemplazamos las coordenadas tanto para x como para y nos va a dar un resultado acá de 8 unidades la distancia, 8 unidades. Acá, como he tomado los extremos del foco hasta un punto de la directriz, lo divido entre 2, que sería la variable d va a ser igual a 4. Una vez ya obtenida la variable d de distancia, podemos hallar el lado recto, que llegaría a ser 4 veces d, o igual a 4 por 4, 16. El lado recto va a ser 16. El lado recto lo vamos a partir en la mitad, va a ser igual a 8. Entonces nosotros sabemos que aquí está el vértice. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4 unidades al foco, 4 unidades a la directriz, y también 8 unidades desde acá, desde el foco. Vamos a tener aquí 8 unidades y aquí otros 8, en total 16 el lado recto. Entonces el vértice a este punto de acá, llegaría a ser nuestra parábola. Ya tenemos todos los elementos, la gráfica, y el problema acaba ahí. Ya, perdón, después que dice, la ecuación, exactamente. Falta un poco más. Entonces, ¿qué más sería aquí? Sí, pues exactamente. Ya sabemos el vértice, ya sabemos a qué lado abre, entonces esto ya es muy fácil identificar qué ecuación va a ser. Va a ser en el origen y se abre a la izquierda, en el eje x negativo, entonces va a ser un signo negativo. Y al cuadrado va a ser igual a menos 4 de x. Acá lo que nos restaría es reemplazar d, que era 4, menos 4 por 4, menos 16x. Y ya tendríamos la ecuación de la parábola. Nos vamos a otro. Encuentre la ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas. 16. El ejercicio 16 dice foco, el cual va a ser en las coordenadas menos 3, menos 2, y nos da la directriz. Entonces aquí tenemos el foco, en esta parte de acá, el foco menos 3, menos 2. Luego la directriz
en y igual a 1. Entonces acá más o menos es la coordenada y igual a 1. Cuando les dé la directriz, directamente lo grafican. Y igual a 1, ¿dónde va a ser? Acá. En una unidad de y hacemos una recta. Directriz y igual a 1. Ya está. Tenemos aquí el foco. Tenemos, por ejemplo, aquí el foco. Tenemos aquí la directriz. Aquí en el medio va a estar nuestro vértice. Entonces, ¿qué significa? Que se va a abrir de esta manera, hacia abajo. No está en el origen, entonces va a ser una ecuación que no va a estar en el origen. Aquí vamos a hacer lo mismo se va a aplicar. La distancia del foco hacia un punto de nuestra recta. En nuestra recta, que es la directriz, ¿qué punto va a ser? El punto tiene que ser exactamente en la misma rectura que el foco, o sea, en la coordenada -3. Lo único que va a variar es la coordenada en y, o sea, va a ser más arriba, nada más. Hacemos eso, nos va a salir 3 unidades. Entonces la distancia D nos va a salir 1,5. 1,5 va a ser esa distancia. El lado recto nos va a salir 6 unidades. Entonces la mitad del lado recto es 3. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Dónde es el vértice? Acá lo tendríamos el vértice. La distancia, la mitad de la distancia sería 1,5, ¿no? No tendríamos, llegaría a ser la misma rectura, pero aquí es lo que va a variar. ¿Cómo lo podemos ver esto? De una unidad lo vamos a reducir 1,5, si no me equivoco, sí, una unidad y 0,5. Entonces acá estábamos en la coordenada 1, bajamos una unidad y 0,5, que aquí lo estoy graficando, acá 0. En este caso acá, como es el eje negativo de y, va a ser menos 0,5. Entonces vamos a tenerlo acá. Y para este valor también. Esto tal vez podrían ayudarse tal vez con las ecuaciones, cuando ya tengamos decimales. Pero igual se van a dar de cuenta. No creo que les den un ejercicio tan complicado así en el examen con decimales, sino como dijimos en los anteriores, algo así simplemente. Luego acá vamos a tener entonces en la coordenada -3 se va a mantener, la que va a variar va a ser en la y, que nos va a dar ese menos 0,5 en el eje y negativo, o en fracciones menos 1/2. Ya tenemos el vértice, ya tenemos el foco, también tenemos la distancia de, que era 1,5. Listo. Ya sabemos en qué ecuación es. Se abre hacia abajo y no está en el origen. Entonces va a ser esta de acá. X menos h al cuadrado va a ser igual a menos 4d por y menos k. Reemplazamos h, reemplazamos k y reemplazamos d. Todas estas variables dándonos como resultado esta ecuación de la parábola. Listo, nos queda un par más. Que nos dice este ejercicio: encuentre la ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas. Vamos a tener un vértice y una directriz. Ya, esto es lo mismo. A ver, ¿qué variaba en este problema? Creo que nada. Tal vez será un ejemplo más. Esto lo voy a pasar. Es lo mismo. Tenemos un vértice y una directriz. Solo que aquí va a cambiar en otro tipo de ecuación. Ya hemos hecho hacia abajo, hacia la izquierda, y este seguramente va a ser hacia arriba. Así que esto se los dejo como ejemplo. Un ejemplito más ahí. Nos iremos a otro más interesante. Este que nos dice: encuentre la ecuación para la parábola que tiene un eje vertical y pasa por los puntos dados. Ya vamos a hacer para este ejercicio. Que nos pide el ejercicio: encontrar la ecuación de la parábola, pero que tiene algo en particular, que tiene un eje vertical, en el cual en ese eje vertical van a pasar 4 puntos, P, Q y R. Para esto, esta ecuación no les he mencionado, pero esto puede ser tipo de examen, ejercicio tipo
bien común, o sea, aunque se repite para exámenes, podría ser esto. ¿Cuál es la ecuación de la recta con eje vertical? Es la siguiente acá. Y menos k va a ser igual a ax menos h al cuadrado, que nos dice también la cual a su vez se escribe de esta forma, también una forma de escribirse, otra notación. Lo que nos va a interesar va a ser esta ecuación de acá, la ecuación de la parábola vertical, que va a ser, perdón, y va a ser igual a por x al cuadrado más b por x más c. Esta ecuación es la que nos interesa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener el punto P, Q y R. Hacemos sus respectivas identificación de coordenadas XY, XY, XY en este caso. ¿Qué se va a hacer? Aquí estoy copiando la ecuación de la parábola vertical y vamos a ir reemplazando para cada punto. Para el punto P reemplazamos en la ecuación en Y y en X. Para el punto Q igual en Y y en X. Para R igual en Y y X. ¿Qué se va a formar? Se va a formar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, A, B y C. Para la primera ecuación, ¿cómo llegaría a ser? Vemos acá y cuánto valía, 5, la coordenada vale 5 y en X es 2. Entonces acá va a ser 2, acá va a ser Y, 2 al cuadrado, acá B por 2 y acá C. Esto vamos a operar y transformar en una ecuación, la cual va a ser la 1. Vamos a tener 4a más 2b más c va a ser igual a 5, ecuación 1. Para b hacemos lo mismo, nos va a salir esta otra ecuación. Para c lo mismo. Y que se va a armar un sistema de ecuaciones. Esto lo conocen muy bien y saben cómo resolverlo. Y aquí yo les voy a dejar el método que se ha utilizado de eliminación y sustitución. Haya cada una de las variables, hallamos A, hallamos B y C y reemplazamos. A era menos 1, B era 2 y C 5. ¿Y qué va a pasar? Encontramos la ecuación de esta parábola que nos pedían con las condiciones dadas. Listo, a ver, esto más, creo que es lo último, vamos a ver. Encuentre la ecuación de la parábola que satisfaga las condiciones dadas. Vértice en el origen, simétrica con respecto al eje y que pasa por el punto 2, menos 3. Esto es interesante. Primero, a ver dónde está el punto que nos dice. El punto está acá. 2, menos 3. Este es el punto que nos da el problema. Nos dice que esta parábola va a pasar por este punto. ¿Qué datos más nos da? El vértice está en el origen. Entonces venimos acá, el vértice está en el origen. ¿Qué dice? Simétrico con respecto al eje Y. ¿Qué significa simétrico? Si se acuerdan muy bien en la primera gráfica que les mostré, creo que está aquí. Sí, les mostraré aquí mejor. Acá. ¿Cuál era el eje de simetría o a qué se refiere con simetría? A este eje de acá, el cual está podríamos decir, en el medio de nuestra parábola. Entonces, al decirnos que la simetría va a estar con respecto al eje X, significa que en este eje es donde se va a abrir nuestra parábola. Puede ser arriba, puede ser abajo, no sabemos. Eso es lo que nos dice y pasa por el punto. Listo. Entonces ya sabemos. Está en el origen, el vértice. Tiene que abrirse obviamente en el eje Y, porque también puede tener el vértice pero abrir de manera horizontal, ¿no? Y tenemos un punto por el cual pasa. Si abriera hacia arriba, creo que el punto nunca va a chocar. Lo más lógico sería que el punto llegue a ser más o menos por aquí hacia abajo. Entonces abriría hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente, con esa pequeña analogía que hemos dicho acá, de que va a abrir abajo, ya que aquí está el punto, porque si abriría hacia arriba, no, imposible que choque.
vamos a utilizar una de las ecuaciones, el cual es esta de acá, en el origen, y abre hacia abajo, x al cuadrado es igual a 4 menos 4 de y. Y aquí vamos a utilizar el punto P. Cada vez que escuchen en un problema de geometría analítica que un punto choca con la gráfica, ese punto ustedes pueden reemplazar en su ecuación. En este caso, este punto de acá, les supone las coordenadas x y y. Este punto puedo reemplazar acá, y esta ecuación tiene que cumplir, ya que dice que pasa. Si pasa y choca, intersecta ese punto, la ecuación está bien dada y podemos descartar algunas variables de esta ecuación. Entonces empezamos acá 2 y acá menos 3, dándonos como resultado, como incógnita d, el resultado llegaría a ser d es igual a 1/3. Listo, ya tenemos la distancia, ya tenemos el vértice, podemos hallar el foco y la directriz. Tenemos acá entonces, como sabemos que se va a abrir hacia abajo, entonces hacia atrás va a estar la directriz. La directriz, ¿a qué distancia? A d distancias, o sea 1/3. Entonces, ¿en qué coordenada va a ser? Del eje y positivo 1/3. Y acá también hacia el foco va a llegar a ser a menos 1/3 o d unidades. ¿En qué coordenadas? La coordenada en x va a ser la misma, 0, 0, y lo único que va a cambiar la coordenada y menos 1/3. Entonces ya tenemos todas esas ecuaciones. Que nos pedía encontrar la ecuación. Aquí ya hemos hallado dados de Hector para poder graficar, eso se los dejo. Volvemos a anotar la ecuación que hemos utilizado y reemplazamos la variable d, dándonos como resultado y al cuadrado es igual a menos 4/3 y listo, ya se tiene esta respuesta. Bueno, entonces con esta tanda de ejercicios espero que me hayan comprendido de la mejor manera. Estos son los más clásicos ejercicios que pueden entrar de encontrar ecuaciones, de graficar. Yo, para los que están viendo hasta esta parte de este video, lo que les recomiendo para esta parte, si va a entrar al examen, es entender cómo se grafica, entender los elementos, dónde va el foco, dónde va la directriz, dónde va el vértice, qué ecuaciones existen, porque me acuerdo uno de los ejercicios que sabe ver era simplemente identificar qué elementos tiene una parábola de una gráfica general. ¿Ya? Un ejemplo, unos dos en clase lo vamos a hacer, la última clase. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Gracias.